Antes que otra cosa quiero aclararles, compas, que me trabo muchísimo en hablar. No puedo pronunciar algunas letras. Este aparato que traigo en la boca me impide decir algunas palabras bien. Entonces disculpen si me trabo demasiado. Hay un artículo publicado en Proceso muy interesante sobre lo que ocurrió en Ochtchuk. Vean, no lo puedo ni decir. Sobre esta batalla que se dio en principios de enero, el día 8 de enero, más precisamente, lo titularon El Tour del Terror. Es de Isaín Mandujano y de Matthew Tourlier. Se los voy a compartir, está muy interesante porque es un ejemplo vivo del repudio, del rechazo que se le tiene ya a la clase política mexicana. Dice así: la eternización de un cacicazgo mal disimulado con comicios amañados desató la furia de los habitantes del municipio chapaneco de Ochtchuk. Dispuestos a impedir la toma de posesión de María Gloria Sánchez Gómez, los pobladores realizaron varios bloqueos carreteros. El viernes 8 el gobierno decidió reprimir las protestas y envió a 500,000 de granaderos que a la postre tuvieron que retirarse derrotados. 2 autobuses llenos de turistas extranjeros tuvieron la mala fortuna de pasar en medio de la batalla. Alterado por el alcohol, un encapuchado subió al autobús estacionado en medio de la vía principal y les gritó a los pasajeros que el vehículo iba a ser quemado. Era la tarde del viernes 8 de enero. A poca distancia, habitantes de esta alcaldía y policías estatales y municipales libraban una encarnizada batalla. En el camión, 15 turistas extranjeros solo comprendían la palabra morir, narra una turista originaria de Dinamarca que tomó su libreta de viaje y escribió su nombre en la primera página, solo en caso de que todo saliera mal para que llegara a su familia y al menos supiera qué le había pasado. Los viajeros habían estado encerrados en el camión más de 4 horas. Decenas de personas con el rostro cubierto lo rodeaban, algunos lo golpeaban o arrojaban piedras contra las ventanillas. Desde adentro se escuchaban los impactos de las rocas y también disparos. Un cristal se rompió. ¡Sálganse!, gritó un hombre. Los turistas se precipitaron hacia la puerta, bajaron en medio de una nube de gas lacrimógeno que se mezclaba con el humo negro y apestoso de la quema de llantas. Corrieron despavoridos con el único objetivo de salir de Ochtchuk, vuelto una zona de guerra. El municipio Tzetzal de Ochtchuk está a un lado de la carretera que conecta la región de los Altos de Chiapas con la selva. 6 de cada 10 de sus habitantes viven en pobreza extrema, 3 en pobreza moderada y el resto en situación de vulnerabilidad por ingreso. El 96% carece de servicios básicos en la vivienda. La mitad de la población no tiene alimentación suficiente. Desde la jornada electoral del 19 de julio de 2015, Ochtchuk ha sido escenario de bloqueos carreteros y brotes de violencia extrema en repudio a la elección de María Gloria Sánchez Gómez del Partido Verde Ecologista de México como presidenta municipal. La crisis se agudizó a inicios de octubre pasado cuando ella trató de asumir el cargo. Sánchez Gómez pretende gobernar el municipio por segunda ocasión, alternando el cargo con Norberto Santís López, su esposo, quien en los 90 fundó el movimiento armado revolucionario antizapatista y en 2005 fue encarcelado por los actos de corrupción que cometió durante su gestión como alcalde. A finales de 2004, Sánchez Gómez destacaba en los medios nacionales como la primera mujer indígena en presidir un municipio en Chiapas. 11 años después, su periodo de gloria se acabó. Los pobladores de Ochtchuk rechazan el cacicazgo que construyó con su esposo. Contando la elección pasada, la pareja ha dirigido 4 de los últimos 6 gobiernos locales, primero al amparo del PRI y luego al amparo del Verde. El supuesto triunfo electoral de la candidata generó un movimiento de rechazo que ganó el apoyo de los líderes indígenas y permeó en todo el municipio. Los pobladores abarrotaron la plaza central y empezaron a bloquear la carretera, una vía importante en la región, de manera regular. El viernes 8, el gobierno estatal invitó a cerca de 80 líderes indígenas a San Cristóbal de las Casas, presuntamente para dialogar. La mañana de ese día fueron desplegados alrededor de 500 policías estatales en Huixtán, un municipio vecino a Ochtchuk. A las 12:30 horas de ese día, un grupo de viajeros, entre ellos 15 extranjeros, abordó el vehículo de ómnibus Cristóbal Colón que lo llevaría a San Cristóbal de las Casas, a la zona arqueológica de Palenque, un recorrido clásico de la ruta turística chiapaneca. 2 de los extranjeros, suizos, 4 australianos, 2 canadienses, 2 suecos, 2 británicos, una danesa y 2
neozelandeses. Solo la sueca tenía rudimentos de español. La revista Proceso reconstruyó los hechos de ese día desde el municipio y mediante entrevistas por teléfono y correo electrónico con 6 de los extranjeros. 5 seguían hasta el día 21 de enero en el país y pidieron que su identidad no fuera revelada para terminar sus vacaciones con tranquilidad. En poco más de una hora el autobús llegó a las afueras de Oshuk. Al toparse con el bloqueo se detuvo. Los extranjeros alcanzaron a ver que los automóviles daban vuelta y se iban antes de entrar al pueblo. Después de 20 minutos, una pick-up pasó al lado del autobús rumbo al municipio. Los turistas vieron que en la caja de la camioneta se amontonaban encapuchados armados con palas y machetes. El diálogo convocado por las autoridades para esa mañana en San Cristóbal había sido una trampa. En lugar de discutir, la Procuraduría Estatal detuvo a 38 de los líderes inconformes. Enterados de ello, los pobladores del municipio se pusieron en alerta. Sospecharon que los policías destacados en Huistán aprovecharían para desalojar el bloqueo y se alistaron para repeler un operativo. El chofer del autobús tomó el micrófono e informó a los pasajeros que la carretera estaba bloqueada. Los turistas se asomaron por la ventana trasera y vieron que un semirremolque y piedras obstruían la vía. El conductor propuso 2 opciones a los viajeros: salir caminando y tomar un transporte que los llevara de regreso a San Cristóbal o esperar a que la situación se arreglara. Algunos tomaron sus mochilas y se fueron. Los extranjeros y algunos viajeros mexicanos decidieron quedarse. Casi todos salieron del vehículo para estirar las piernas. El chofer nos dijo que son usuales los retrasos de este tipo y que a veces con un simple pago en efectivo se facilita el paso, recuerda la pareja de canadienses. No pasaron ni 5 minutos cuando un grupo de pobladores les ordenó a los turistas volver al autobús. Los viajeros se apresuraron a tomar asiento. 3 hombres abordaron el camión y uno de ellos, quien traía una cadena en la mano, empezó a hablar con tono tranquilo. La sueca tradujo a los demás lo que su escaso español le permitía comprender. Nos dice que no tomemos fotos, que no tomemos videos, que nos mantengamos en calma y que si obedecemos no habrá problema, pero a la persona que vea con una cámara la van a sacar del autobús, la van a encadenar en la carretera y la van a matar. Una turista sueca recuerda que el hombre intentó explicar la situación. Nos dijo que viven en una situación muy mala, sin derechos y con la misma familia en el gobierno desde hace muchos años, que los niños no pueden ir a la escuela porque las cerraron todas. El nerviosismo se apoderó de los turistas, el malestar crecía a medida que el calor y la humedad invadían el ambiente del camión ya sin aire acondicionado. Se oía el vuelo de un helicóptero y cada vez más gente llegaba al pueblo. Esta situación se prolongó por más de 2 horas. Luego, los encapuchados obligaron al chofer a mover el autobús, meterlo al pueblo y atravesarlo en medio de la avenida principal. Tomaron las llaves y el conductor salió del vehículo, nunca volvió. A poca distancia, otro autobús de pasajeros se encontraba en la misma situación. Los turistas podían escuchar gritos y disparos a lo lejos. Los uniformados ya habían entrado al municipio y la furia se desataba. Ahí empezó la guerra, recuerdan en Oshuk. 2 hombres y una mujer de la localidad entraron al autobús. Nos dicen que llamemos a nuestras embajadas para decir que nos tienen como rehenes, que les expliquemos la situación aquí, tradujo la sueca. Los extranjeros obedecieron. En la hora siguiente la situación se agravó más. Los turistas veían cómo caían granadas de gas lacrimógeno en medio de la gente, incluso de niños y mujeres quienes corrían despavoridos. Algunos encapuchados golpeaban el autobús con palos o piedras. Fue cuando el encapuchado ebrio les gritó que iban a quemar el vehículo. Solo sé un poco de español y discerní la palabra morir varias veces. Todavía tengo presente la sensación de mis entrañas envolviéndose y revolcándose como en una feria. Sentí que las lágrimas llegaban y deseé nunca haberme subido a este autobús, narra la turista danesa. Más de 4 horas después de iniciada su pesadilla, los viajeros tuvieron finalmente la oportunidad de escapar del autobús. En la confusión se separaron, solo los extranjeros permanecieron juntos. Delante de mí, unas personas se refugiaron en una casa. No sabía si era mejor esconderse o atravesar la ciudad corriendo. La puerta se cerró abruptamente y como los gases lacrimógenos me molestaban, seguí corriendo, relata la suiza. Un hombre les indicó que lo siguieran. Avanzaron pocos metros cuando un grupo de pobladores los detuvo y les ordenó elevar una manta de gran tamaño encima de sus cabezas para que los tripulantes del helicóptero la vieran y los dejaron marcharse.
El hombre los vio afuera del municipio, voltearon y vieron una enorme columna de humo negro que salía del lugar donde estaban estacionados los autobuses. Los vehículos estaban calcinando con todo y las maletas, mochilas y pasaportes de los turistas. Ahí se perdió el rastro de los demás viajeros mexicanos. Los extranjeros abordaron 2 combis y llegaron a Palenque de noche. Rindieron sus declaraciones ante la autoridad sin traductor. El trámite no fue fácil. La policía y la procuraduría nos pidieron que no dijéramos nada de lo que nos había pasado, expone la sueca y añade: creo que tienen miedo a que esto llegue a los medios y que la gente deje de ir a Chiapas. Sentí que los policías no eran claros y que no nos explicaron la situación. Tengo la sensación extraña de no saber realmente qué nos pasó. Todavía ahora no podría decir quién peleó contra quién, confiesa la suiza. Al día siguiente llegó a Palenque otro grupo de 21 turistas extranjeros. Estaban en shock, eran pasajeros del segundo autobús quemado en Ochuc. Abandonaron el vehículo cuando el caos se adueñó del pueblo, pero en lugar de salir, fueron llevados al centro del municipio donde trataron de encontrar refugio mientras los combates continuaban. Un hombre les ofreció ayuda, los siguieron durante 1 hora en el monte, llegaron a su casa y los 21 durmieron en el piso de su cocina. A 3 semanas de los hechos, los extranjeros siguen enojados con la compañía Cristóbal Colón del grupo ADO, pues aseveran que arriesgó la vida de los pasajeros al trasladarlos a una zona conflictiva. Además, se quejan de que la empresa se negó a reembolsar los boletos e incumplió la promesa de llevarlos a sus siguientes destinos. Algunos tuvieron que luchar como leones para llegar a Mérida en 3 autobuses distintos. Al llegar a la capital yucateca, tras 14 horas de viaje, un abogado les dijo que no tenía caso demandar a la empresa porque no iban a recibir nada de ella. En Ochuc, el viernes 8, durante el enfrentamiento, los agentes de la policía estatal se vieron rebasados por los pobladores, quienes los tundieron con piedras, palos, varillas y todo objeto que tenían a la mano. Se estima en cerca de 50 el número de heridos. Algunos de ellos afirman que los lesionaron a tiros y con cuetones y bombas molotov. Después de algunas horas de zafarrancho, los uniformados se replegaron y dejaron a 37 de sus compañeros en manos de los pobladores, quienes quemaron 3 camionetas y varias patrullas, así como las casas y la bodega propiedad de María Gloria Sánchez y su esposo. La noche del domingo 10, las autoridades y pobladores de Ochuc realizaron un intercambio de prisioneros. 10 días después, 87 líderes indígenas se reunieron, bastón de mando en mano, y refrendaron su compromiso de expulsar a la alcaldesa y a su esposo del municipio. También rechazaron la propuesta de Sánchez Gómez de pedir una licencia de 1 año y medio. Óscar Gómez López, presidente de la Comisión Permanente de Ochuc, advirtió que si el gobierno insiste en imponer a Sánchez Gómez, ellos mantendrán su protesta y los bloqueos carreteros. Acá el pueblo manda y el gobierno obedece, retoma Gómez López la consigna zapatista. Por su parte, María Gloria Sánchez Gómez rechaza las acusaciones de los inconformes, niega haber integrado un cacicazgo con su esposo y afirma que ella contendió con 11 candidatos y nadie la impuso más que el voto. Refiere que las comunidades que toman parte en el movimiento de protesta son presionadas para que participen, pues las amenazan con quemar sus casas si no lo hace. Reafirma que sigue siendo la alcaldesa y de ninguna forma va a renunciar como lo demanda un grupo minoritario. Ustedes vieron las imágenes del grupo minoritario, ¿eh? En entrevista con Proceso, sostiene que detrás del movimiento en su contra se encuentra la diputada del Partido Verde, Cecilia López Sánchez, y sus excontendientes de Nueva Alianza, Valdemar Morales Vázquez, y de Chiapas Unido, Jaime Santís Gómez. Advierte por último que no cederá a las presiones de quienes pretenden ganar con violencia lo que no pudieron obtener en las urnas. Yo ahí se los dejo.